que la palabra se dirige tanto a Moisés como a Aarón. Y el Señor les ordena que tomen puñados de ceniza de un horno tradicional de cal, el cual se empleaba para la elaboración de ladrillo y de adobe, como ya hemos visto antes. Ambos tenían que tomar el puñado, pero Moisés sería encargado de esparcirlo hacia el aire, de tal manera que Faraón pudiera verlo. Esta señal es otra de las señales de transformación. Ahorita cuando estamos mirando las características de esta plaga, vamos a darnos cuenta que esto es otro milagro sorprendente. En las plagas anteriores, ustedes se acuerdan que Aarón golpeó el suelo y el polvo se convirtió en mosquitos. Ahora esta vez, el polvo que se lanza al aire se transforma en sarpullido. O sea, es un milagro de conversión, de transformación de la materia. Es completamente sobrenatural. Eso es muy irónico, porque en el culto de los egipcios se utilizaba mucho la ceniza negra. Y esa es otra característica, dice, sobre toda la tierra de Egipto. Moisés y Aarón estarían en la provincia imperial y lanzar un poquito de ceniza, un puñado, no es ni 10 kilos, pero empieza a extenderse incluso más que una nube. Otra señal milagrosa de esta plaga, cómo tan rápido de haber esparcido al viento un puñadito de ceniza se extiende a todo el país, ocasionará sarpullido que producirá úlceras. Miren que esto es transformación tras transformación. Oye, sarpullido, úlcera, esparce sarpullido y la gente siente cuando el sarpullido cae como una especie de polvo muy fino que se le impregna en la piel y de repente empieza a causarle piquiña, ardor, enrojecimiento, inflamación y luego ampollas y luego úlceras, tanto en los hombres como en los animales. Otra característica, es tan generalizada que cubre a la gente, a todo egipcio, donde sea que estuviera, allá le llegaba el sarpullido. Recordemos que en la plaga anterior muchos animales habían muerto, los que estaban en el campo. Entonces, los caballos, camellos, ovejas, cabras y burros que sobrevivieron a la plaga anterior, ahorita tienen sarpullido. Y ya no solamente esos, los otros animales que se exceptuaron, un perro, las aves, todas están sufriendo los efectos del sarpullido. Bueno, la palabra hebrea, que se traduce como úlcera, es una palabra muy gráfica, y es tan gráfica que puede tener distintas traducciones. Algunas traducciones traducen, valga la redundancia, como llaga purulenta. Describe una inflamación. También describe un absceso, acumulación de pus en la piel. Y también describe tumores, inflamaciones internas. Así que es una plaga, hermanos, bastante difícil, dolorosa. Es la primera vez que se está afectando a la salud. Egipto está casi en la ruina. Perdió sus medios de comunicación o de transporte militar y comercial. Lo que le queda está enfermo. ¿Dónde están los ministros? Los abogados. ¿Dónde están los constructores? Todo el mundo está en la casa enfermo. Cada una de las señales están destruyendo la economía del país. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los sirvientes? Todos están enfermos, ninguno es exceptuado. Egipto está en huelga, le tocó un festivo obligatorio.
En la Septuaginta, que es la traducción en griego, esa palabra se puede traducir como ampolla y también se puede traducir como brotes. ¿Sí? Algunos han tratado como de investigar o averiguar exactamente cuál enfermedad es. Y la verdad es que tiene tan distintos síntomas que realmente es imposible saberlo. Sin embargo, hay 3 candidatos. Algunos han comparado esta plaga con la fiebre escarlata. La fiebre escarlata es un tipo de virosis o de enfermedad que surge de forma periódica en Egipto. Otra vez, volvemos a lo mismo. Todas las plagas han sido como la exageración de eventos naturales. Recordemos, las ranas suben del Nilo. Las ranas hacen eso, pero esa vez fue algo que nunca volvió a ocurrir. Lo mismo acá, anualmente había un surgimiento de una epidemia como una fiebre y algún tipo de tumores y de inflamaciones, pero es que esta vez afectó a todo el mundo y a la orden de Dios o a la señal cuando Moisés y Aarón tienen en sus manos el puñado de hollín. Otros han comparado esa enfermedad con el anthrax. Así como suena, termina en X. Lo que pasa es que el anthrax solamente afecta al ganado. Es muy difícil que se contagie el hombre. Entonces, es solamente un candidato. Y la tercera candidata a enfermedad es la viruela. Porque la viruela sí afecta también a los animales. Esa palabra hebrea se utiliza en otros 3 versículos de la Biblia. Job 2:7. ¿Se acuerdan que Job le salió una plaga? Otro ejemplo bíblico, Isaías 38:21. Ezequías, ¿se acuerdan que él se enfermó? Y que Isaías dijo, pónganle higos sobre la llaga. Y hay otra ocasión que aparece esa palabra hebreo, y es Levítico 13:18. Se habla de un tipo de lepra. Era una llaga que descubría la carne y que se empezaba a extender por el cuerpo. O sea, algo considerado inmundo, algo que requería cuarentena. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que esa enfermedad no solamente es terrible en cuanto a la salubridad pública y a la higiene personal, sino también en cuanto a lo religioso, que tocaba apartar a los leprosos. Pues ahora imagínense, hermanos, los egipcios siendo tan místicos, tan pulcros, eso sí, pulcros en sus sacrificios, muy organizados, bastante estrictos con lepra o con llagas. Ellos se considerarían inmundos de poder ofrecer sus sacrificios a sus dioses. Ellos mismos se pondrían en cuarentena. Eso es un golpe terrible, hermanos, contra toda la sociedad de Egipto. Esta plaga afectó a los israelitas. No se nos dice nada. En 8:22, en la plaga de los tábanos, Dios dijo textualmente que no habrían en Gosén. En 9:4, con la plaga de la peste del ganado, Dios dijo literalmente que apartaría a los israelitas. Pero aquí no dice nada. Nosotros creemos que los israelitas fueron apartados también esta vez. Y les voy a dar 3 razones. Primero, suponemos, con base en la fidelidad de Dios, en las promesas de Dios, en la 4ª plaga, si Dios dice que a partir de la 4ª plaga no va a afectar a los israelitas, ¿qué suponemos? Que de ahí en adelante no nos va a afectar ninguna, con base en la fidelidad de Dios. Segundo, Deuteronomio 28:27 y versículo 35. Dice que era el Señor con los brúnculos de Egipto y con tumores, sarna y comezón.
de los que no podrás ser sanado. Te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas, con pústulas malignas. Fíjense en algo. Ese es el segundo argumento por el que creo con firmeza que los israelitas fueron apartados. El primero, porque Dios ya había anunciado antes la excepción. Segundo, porque en Deuteronomio 28 Dios está diciendo a los israelitas que si ellos se apartan del Señor, el Señor traería maldición sobre ellos. Si el pueblo se va a la idolatría, Dios dice, los castigaré con las mismas úlceras con las que castiga a Egipto. ¿Qué podemos deducir? Que ellos no sufrieron esas úlceras, sino solo Egipto. O sea, esta segunda razón es por exégesis. Deuteronomio 28. Tercera, Dios hacía la distinción para mostrar que realmente Él era el autor de la plaga, que Él decidía hasta cuándo y hasta dónde llegaría la plaga. ¿Sí? Entonces, la distinción es una prueba irrefutable de que el Dios de los hebreos es el autor de las plagas y de que Dios en su ira está creciendo y creciendo contra la obstinación del faraón. Entonces esa es la tercera razón, hermanos, por la que creemos que no fueron afectados los israelitas. El faraón mandó decir a los capataces del pueblo y a sus vigilantes, ¿se acuerdan? Ya no le den paja al pueblo para hacer los adobes como hacían antes. ¿Se acuerdan de eso? Los hornos de ladrillo hicieron parte de las actividades serviles de los hebreos por décadas. Así que esta plaga es muy irónica. No solamente porque el hollín era utilizado en el culto egipcio, sino también porque, así como Faraón retiró arbitrariamente los adobes para quitarle la ayuda a los israelitas, ahora Dios está ocasionando pérdida en la salud de los mismos egipcios con los mismos hornos. Dios es vengador. ¿Se acuerdan que ese día hasta dijo en el versículo 9 que la palabra del Señor es mentira? Pues en este día, hermanos, esta plaga, Dios está mostrando que el mentiroso es el faraón. El único engañador de esta escena es el faraón y a quien él representa, el diablo. Vimos que el hollín tiene relación con el culto egipcio, que eran utilizados por los israelitas en sus trabajos, que le fueron quitados arbitrariamente, y Dios vengador está poniendo eso en su propia contra de los egipcios. Y ahora, tercer aspecto de los hornos. Los hornos eran muy importantes para la economía de los egipcios, empezando que gracias a ellos fue que se pudo llevar a cabo la edificación de las estructuras por medio de los hornos. Es algo así como si debieran su prosperidad a los hornos, y Dios por medio de los hornos les trae muerte o peste, más bien úlceras. Otra ironía. Aquello que había sido su confianza, su arma de prosperidad, su bien de la productividad, ahora ese horno está ocasionándoles enfermedades. Deuteronomio 4:20. El Señor los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que sean pueblo de su heredad, como lo son hoy. Faraón les quita los hornos para que sea más dura la carga.
Pero Egipto queda tan destrozado, tan ennegrecido por las plagas, que hasta Dios dice que Egipto quedó siendo como un horno de hierro, caliente, pegajoso, feo, maloliente. Y eso. Efectivamente, Moisés y Aarón obedecen. En el palacio anuncian la plaga, versículo 11. Y eso es otra característica de esa plaga. Es tan tremenda que afecta hasta a los hechiceros, Janes y Jambres, los falsos maestros llenos de milagros y de prédicas motivacionales. Aquel que quiera llevarle la contraria, hermanos, el mensaje verdadero del Evangelio, tendrá que pagar las consecuencias hasta en su cuerpo, aquí en esta vida también. Hermanos, en el versículo 11 dice: los hechiceros resultaron tan gravemente afectados por esa plaga que, ¿qué dice? Que no podían estar delante de Moisés o decir una doctrina que quiere escuchar, no pueden ir a hacer allá otra señal o ni siquiera hacer presencia. Los hechiceros son los guerreros espirituales de Egipto. Además, no olvidemos el detalle de que los magos eran los médicos. Eran los médicos de estos días, eran los magos. Pues el médico está lleno de úlceras también. Respecto de alguna de las deidades que sería implícitamente humillada a través de esa plaga, tenemos a Sekhmet, Sejmet, es la diosa solar de la curación. Qué ironía, ¿cierto? Otra cachetada, o más bien otro golpe mortal contra la religión egipcia. Este ídolo era conocido como la primogénita de Ra, que le decían la invencible. Era la diosa de la venganza. Esta diosa le prometía a sus adoradores el dominio sobre sus enemigos y también prometía vigor para vencer toda enfermedad. Quedó ridiculizada, pues nuestro Dios el Señor ha mostrado que Él es el único y veraz Dios invencible. De todas maneras, hermanos, Faraón, al parecer, no resultó afectado personalmente. Dios a veces permite esas cosas, esas casualidades, para perdición, para que se endurezca más el corazón. Efectivamente, entre las plagas que hemos visto, esa es la primera vez que se retoma esta expresión. Dice: pero Yahvé endureció el corazón de Faraón. En las otras plagas no se había dicho eso. Ya vimos, ¿no?, el tema de la armonía que existe entre el libre albedrío y la soberanía de Dios. El caso es que Faraón se mantiene reacio al llamado del Evangelio y tampoco otorga a los israelitas la petición. Claro, esto ya había sido advertido por el Señor y las cosas ocurren tal como Él lo había declarado. ¿Quién pudiera seguir negándose ante manifestaciones evidentes de la intervención de Dios, sino uno a quien Dios mismo le esté nublando la vista? Uno a quien Dios mismo le esté nublando el entendimiento. Solo Dios puede ser, hermanos, tan torpe. Tendría problemas psiquiátricos entonces de no darse cuenta de la realidad de Dios a estas alturas. Pero el texto nos dice que es Dios el que está endureciendo. Definitivamente, el endurecimiento del corazón es quizá el juicio más terrible que puede ocurrir sobre una persona en la tierra. Es cuando Dios ya ha decidido destruir. Esta es la octava señal y séptima plaga. Y un dato interesante es que esa es la plaga a la que Moisés más líneas le dedica. Eso usted puede mirarlo y compararla con las otras, y de hecho es la que más versículos tiene que todas.
tiene una presentación solemne, una introducción, un anuncio, y luego la ejecución de esa plaga también se dedican varios versículos. A partir de esta plaga es como si pudiéramos decir que comienzan las plagas más terribles, las más duras, ¿sí? Por eso es que también hay tantos versículos que se dedican a esta plaga. Comencemos. Versículo 13. Dice: el Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana, preséntate delante del faraón y dile que el Señor, el Dios de los hebreos, dice así: deje ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos, son las mismas palabras del versículo 1. ¿Se han dado cuenta que todas las plagas que hemos estudiado, todas han comenzado así? El Señor le habla a Moisés, le habla orden, vaya, sea en el río, sea en el palacio, ¿cierto? En esta ocasión también deducimos que se trata de el palacio, porque al decirle preséntate ante Faraón o a su presencia, es una expresión que apunta al palacio como tal. Otro detalle también, que de hecho es uno de los más frecuentes, por no decir que siempre, fue que Moisés debía ir temprano en la mañana. Eso es interesante, hermanos. En la mitología egipcia, los egipcios tenían una cosmovisión muy extraña. Cuando uno se ponía a mirarla, realmente uno no alcanza a comprender tanto misticismo que hay. Y las historias que cuentan son muy llamativas, de lo absurdas que son. Por ejemplo, para ellos Ra es el sol, el dios sol, va en una canoa. La canoa es el cielo, pues el río es el cielo, el océano. Y Ra, toda su eternidad va en la canoa, ¿sí? Entonces cuando llega la noche es porque Ra pelea contra los dioses del mal. Y está pues en el inframundo y bueno, y demás cuestiones. Y cuando amanece es cuando Ra ha vencido a todos esos dioses del inframundo para volver a comenzar a dar la vuelta en la canoa. Eso, imagínense, hermanos, esas formas de ver las cosas. Entonces, nos resulta llamativo que la mayoría de las señales hayan sido anunciadas en la mañana, precisamente, es decir, cuando el sol aparece, cuando se supone que Ra está en su apogeo, ¿cierto? Pero no, el Señor es el que llega primero que Ra. Y le dice a Moisés que llegue ante el faraón temprano, precisamente para mostrarle que el Señor tiene supremacía. Yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre ti. Yo, el Señor es muy enfático en que es Él. Y al faraón le tiene que quedar clarísimo, es Él, yo. El Señor le dice, así dice el Señor Dios de los hebreos, yo. Luego dice, todas mis plagas, mías. Yo soy el autor. Luego, como hemos visto, no hay nadie como yo en toda la tierra. Es algo, hermanos, que es Él, el gran yo soy. ¿Sí? Entonces Dios va a enviar todas sus plagas ¿a quién? En el texto hebreo, que la Reina Valera trata de ser más conservadora, enviaré todas mis plagas sobre tu corazón. Esa expresión es muy hebrea. Es una forma de decir que las plagas, que esta que va a punto de suceder y las siguientes, van a tener una dureza tan fuerte que a Faraón le va a doler. O sea, están dirigidas directamente a la conciencia, si es que queda algo de eso, a la persona y a la integridad del Faraón, sobre tu corazón, sobre sus siervos y sobre su gente. Porque no hay nadie como yo en toda la tierra. Ya eso el Señor lo ha dicho antes, miren 8:10. Moisés le había dicho al faraón, sabrás
que no hay nadie como el Señor en toda la tierra. No hay nadie como el Señor nuestro Dios. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí en esta plaga, en el capítulo 9, Moisés no es el que está dando gloria a Dios. Dios es el que se está glorificando a sí mismo. ¿Sí? Ahorita, en la plaga de los 8 días que mirábamos, que es la de las plagas, de la de las ranas, pues, Moisés le da toda la gloria al Señor, ¿sí? Pero en esta plaga novena, que es la del granizo, Dios está diciendo que es Él, con el propósito de hacerle entender a él, a Faraón y a todos los demás, que no hay nadie como Él en toda la tierra. Todas las manifestaciones de poder que han habido hasta ahora han tenido el propósito de hacerles entender, a pesar de la dureza, de lo terribles que son, de lo asombrosas, Dios siempre tiene un propósito para el bien de las almas. Y miren esto, Él no simplemente quiere que la gente vea que no hay nadie como Él. Él quiere que la gente entienda. Eso es más que ver, hermanos. Eso es más que escuchar. Ustedes y yo podemos escuchar y ver muchas cosas, pero entenderlas es otro nivel. Puedo reflexionar sobre eso. Puedo darle una aplicación o una interpretación a unos hechos. Entonces Dios está queriendo que la gente entienda. Eso es misericordia. Cuando Dios envía los juicios, incluso contra gente de afuera, es porque quieren que entiendan. No es porque el Señor sea duro, aunque tiene derecho a hacerlo, pero Él se deleita más en la misericordia que en la ira. Dios es más clemente y misericordioso que airado. Visito la maldad, ¿se acuerdan? De los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que guardo misericordia sobre millares de los que me temen. Demuestra, hermanos, evidentemente que la misericordia de Dios es 996 veces más grande que la ira. Porque 1000 generaciones contra 4. Es una manera de mostrarles, hermanos, que mientras hay vida, la misericordia de Dios siempre está a la merced, por así decirlo, de todas las criaturas. No hace falta un Dios para cada elemento. Dios no necesita Sekhmet, Bator y todos los dioses que hemos visto, Apis. Él tiene control absoluto sobre cada hecho, sobre cada cosa, sobre cada elemento. Él mismo tiene soberanía sobre todo el país. Y miren que cuando hicimos lectura de esta plaga, hay una frase que se repite y se repite y se repite y se repite. Dice, sobre toda la tierra de Egipto, toda la tierra de Egipto. Se insiste, hermanos. Dios es dueño de Egipto. Dios no es dueño solamente de Tierra Santa, de Palestina, y Palestina es la tierra de Dios. Hermanos, toda la tierra, dice, Jehová es la tierra de su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1, ¿cierto? Entonces, Faraón, que se cree el dueño, y sus dioses que dicen ser los dueños, está siendo demostrado que no es así, que es el Dios de los hebreos, el que es el dueño, hermanos, de todas las cosas. El Señor es superior a todos los dioses. Y quiero que no me malentiendan. Es como si el Señor estuviera diciendo, yo soy Dios supremo sobre todos los dioses. Eso implícitamente quiere decir que sí hay otros dioses. Claro, en el libro de Corintios dice hay muchos dioses en la tierra, muchos que se dicen ser señores y demás, ¿cierto? Pero para nosotros solamente hay un Dios y Padre y solo un Señor, el Señor Jesús. Cuando Dios dice yo soy Dios de dioses, por ejemplo, Salmo 50, está queriendo decir que Dios es el único digno de adoración, y si hay otros dioses que según la Biblia, dioses entre comillas, son los ángeles, los jueces, ¿cierto? De hecho, nosotros los hijos de Dios en algunas expresiones. Entonces,
Ya eso lo hemos visto, no porque seamos nosotros dioses, sino es una manera de mostrar nuestra naturaleza. Entonces, Él es superior a todos los dioses. No se está negando que no existan otros dioses, se está asegurando que sí hay otros dioses, pero que Dios se sienta en el trono por encima de todos, en supremacía, y reclama adoración absoluta. Claro, hermanos, si Egipto tendría 10, 20, 30 dioses, el Dios de los hebreos ha encargado de humillarlos uno por uno. Vamos al Salmo 95, 3. El Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. Ahora, 96, 4. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. 97, 9. Tú eres el Señor Altísimo, por encima de toda la tierra. Tú estás muy por encima de todos los dioses. 135, 5. Yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. Salmo 136, 2. Den gracias al Señor, Dios de dioses. Su gran amor perdura para siempre. ¿Ven? En casi todas las expresiones, hermanos, y Salmos se especializa en ponerlo claro. Dios es Dios sobre todos los dioses. Dios de dioses. Hay más textos, pero esos de pronto son los que consideré más claros sobre esta idea que quiero expresarles. El Señor, volvamos a Éxodo, quiere que Faraón reconozca que no hay nadie como yo en toda la tierra, o sea, en todo el mundo y en todo el país. ¿Realmente Dios envió todas sus plagas? Eso entonces es una exageración, es una hipérbole. No quiere decir que Dios haya enviado todas las plagas, porque si Dios es el autor de la creación, y la creación es tan variada, desde un átomo hasta una estrella, seguro que pueden existir infinidad de plagas. Pero el Señor está diciéndole a Faraón que él, hermano, esa expresión no es literal, es otra expresión hiperbólica que tiene armonía con lo que les he estado enseñando en las plagas anteriores. La ira de Dios se encuentra reflejada en cada una de las plagas. Por eso dice mis plagas. Y cuando dice que todas las traeré sobre tu corazón, está queriendo decir que ahora la intensidad de ellas va a ser superior, ¿sí? Ninguna obra ha sido, ninguna señal pues ha sido obra de la casualidad, ni tampoco los ídolos egipcios. El Dios de los piojos no envió los piojos, fue Jehová, ¿sí? El Dios de las ranas no envió las ranas, fue Jehová. Entonces Dios está mostrando, hermanos, que Él es el solo autor de las señales. Por eso en el 15 ahora se dice: yo podría haber extendido mi mano. En otras versiones dice extenderé mi mano como futuro. Ese pasaje tiene dos posibilidades de traducirse. La primera es decir, Dios dice: yo extenderé mi mano ahora sí con todas mis plagas. Y la otra forma de traducir, que son las traducciones modernas, como la Reina Valera 2015 y la traducción viviente, dicen que el Señor pudo haber extendido su mano. ¿Qué diferencia hay entre ambas traducciones? Hermanos, ambas traducciones son muy interesantes. Primero, podemos interpretarlo a futuro porque Dios está avisando que la ira de Dios está en aumento y que las plagas van a ser peores de aquí en adelante. Pero la otra interpretación o la otra traducción que dice que Dios pudo haber extendido su mano con todas sus plagas, también es interesante y es posible, porque es cierto. ¿Qué hubiera sido de Egipto si Dios envía todas las plagas? Hasta quitarte de la tierra, dicen las traducciones. Quitarte de la tierra, hermanos, eso es fuerte, eso es
como una expresión hispana que dice borrar del mapa. Es una expresión contundente. Dios se propone, a partir del versículo 15, aterrar a Faraón. En resumen, Dios sabe que Faraón no va a escuchar, que Faraón no se va a arrepentir, pero Dios entonces se propone aterrarlo, provocarle miedo profundo en su corazón, por la posición que tiene y porque él se cree el superpoderoso y famoso, pero va a ser Dios el que va a humillar todo eso, hermanos. Ya está hablando a Faraón, el Señor ha insistido en su autoría y su superioridad. El Señor está dando una advertencia de su ira en crecimiento, ¿sí? Todo esto, hermanos, lo que hace es alargar el anuncio. Los anuncios anteriores eran corticos, ¿se recuerdan? El Señor dice, dejen a mi pueblo, ya. Se fue, por ejemplo, el caso de las ranas. Luego, con la siguiente plaga, él fue y dijo, bueno, si no los deja ir, entonces esto y esto, ya. Pero ahora empieza a extenderse más y a hablar más cosas directamente al faraón. ¿Eso qué es? Solemnidad. Las plagas empiezan a tomar un estilo de solemnidad con el propósito de mostrar lo terrible que van a ser esta plaga y las siguientes, las que se aproximan, y van a tocar lo más profundo e íntimo del faraón. ¿Por qué Faraón se endurece tanto? Ya vimos, Dios es el que endurece, que él voluntariamente se obstina, pero listo, estas plagas, las 3 que quedan, van a ser tan tremendas que se supone que ya. Pero vamos a ver, hermanos, que él va a seguir insistiendo en su dureza. ¿Por qué? Una de las razones quizás por la que Faraón hasta el momento no se ha arrepentido, sino que se mantiene obstinado, es quizás porque él no ha resultado afectado personalmente por ninguna de las plagas. Solamente ha habido una plaga que lo ha afectado. ¿Recuerdan cuál es? 8:3. Dice que las ranas se le metieron al cuarto, a la habitación, a la mesa, a la cocina, bueno, al palacio. Pero vemos las otras plagas y no vemos nada contra él. No vimos que él haya tenido úlceras. De hecho, lo más seguro es que no vimos que el ganado de él se haya muerto de peste. Probablemente muchas cabezas de ganado cayeron, pero no se nos dice, ¿cierto? Quizás una de las razones por las que este hombre sigue tan obstinado es porque el Señor no lo ha atacado directamente. Por eso es que aquí le dice que enviaré mis plagas sobre ti, sobre tu corazón. ¿Ven? Porque ya aquí, a partir de esta plaga, no va a haber excepción ni siquiera con él. Y eso, hermanos, realmente es muy paradójico. Porque Faraón no ha sido afectado. ¿Qué es eso? Misericordia. Misericordia del Señor. Todo el mundo afectado, pero el autor en la cabeza del tremendo terco, el que debería ser destruido de una vez, Dios dice, yo podría haber extendido mi mano y te podía haber aniquilado. Pero no le pasa nada, que es misericordia. Entonces es paradójico, hermanos, que la misericordia que Dios ha extendido a Faraón solo ha servido para empedernirlo más. Eso es, hermanos, como el doble filo que tiene la misericordia. La misericordia puede lograr ablandar un corazón, pero la mayoría de las veces la misericordia solamente endurece más. ¿Por qué? Se los propongo de esta manera. Él no fue dañado por las plagas. Y en vez de reconocer la gracia y el poder de Dios sobre ellas, más bien él estaba utilizando eso como objeción, como si él estuviera diciendo,
es que yo no he resultado afectado porque él no se puede meter conmigo. ¿Sí me hago? ¿Sí? Es como si él estuviera pensando que Dios no lo ha tocado a él porque él sí es un Dios. Entonces mire qué paradójico. La misericordia está preservándolo, pero el hombre toma la misericordia no como eso, sino como que Dios no es capaz de hacerle daño a él. Dios no es lo suficientemente fuerte como para hacerle daño. Por eso, hermanos, esta amenaza tiene que ser directa contra él, y así es. Moisés, quien ya hemos visto que ha crecido en liderazgo, que ya hemos visto que es ese que toma la vocería, podemos imaginarnos a Moisés ya hablando ante el faraón él mismo, ¿sí? Esta plaga, hermanos, es muy fuerte. Basta ya hasta la corte del rey a decirle sobre tu corazón, contra ti, contra tus siervos, ¿sí? Te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esa, hermano, es una de las prédicas más contundentes de toda la Biblia. Tremenda prédica. Juan Bautista es famoso por eso, ¿se acuerdan? Las prédicas de Juan Bautista le decía a la gente que eran víboras. A Juan Bautista le faltaba mucho del amor humanista. Pero se nos olvida que Juan Bautista no es el único en hacer ese tipo de confrontación. Los siervos de Dios tenemos la obligación de hacerlo, hermanos. Y aquí es un ejemplo de esto. Moisés está yendo ante un hombre que puede ordenar que lo encierren por mínimo. Pero basta ya decirle, voy a enviar plagas sobre tu corazón. Eso, hermano, es una amenaza muy atrevida. Pero ya Moisés es valiente. Es tan valiente que no tiene temor de hacerlo. Versículo 16. Es quizás uno de los versículos más hermosos de toda esta primera parte del libro de Éxodo. Yo te he puesto con un propósito. O sea, Dios está diciéndole al faraón, no pienses, no seas tan iluso de pensar que no te ha pasado nada porque tú eres quién sabe qué cosa. No, Dios está afirmando, hermanos, que la razón por la que aún no ha destruido, esa es la palabra que usa en algunas versiones, no ha destruido a Faraón y a Egipto, no es porque no pueda. Es más bien por algo, porque cada endurecimiento del faraón y de su gente da ocasión para que Dios muestre su veracidad y su poder, para Dios demostrar que Él es vivo y verdadero. O sea, Dios les está diciendo, yo te he puesto, te nombré rey, yo determiné, decreté que fueras el rey de Egipto, que fueras el rey que viera lo que yo iba a hacer sobre Egipto, y tu gente también resultará afectada, no porque no sea capaz de destruirlos, porque si yo hubiera querido, habría extendido mi mano y los habría borrado a todos ustedes, pero no lo he hecho todas las cosas poco a poco para dejarles ver que yo soy el único Dios verdadero. Si quisiéramos resumir todas las plagas, ahí está ese versículo. De hecho, de las escenas de las plagas, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que en Timoteo usa Janes y Jambres? Citando el texto de las plagas. Pero hay otro texto donde él cita a las plagas. Vamos a Romanos 9. A Moisés, Dios dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, pero a quien quiere endurece. Él mismo es el que ha endurecido para que se justifique el uso de las plagas. Eso es soberanía. Ningún Dios tuvo jamás manifestaciones tan colosales en toda la historia de la humanidad como Yahweh. Ningún Dios hindú, ningún Dios japonés, ningún Dios árabe, ningún Dios druida, ningún Dios precolombino, jamás, nunca
envió plagas literales o envió cosas tremendas como eso. Usted puede mirar, por ejemplo, los cuentos sobre Zeus, el dios de los griegos. Eran relatos míticos, fabulosos, de puras fábulas y leyendas. Pero no hay testimonio histórico de manifestaciones reales como esto. Así que, hermanos, esta fama del Dios de los hebreos va a ser reconocida en todo el mundo, porque no hay Dios que haya actuado como Él. Realmente no lo ha habido. Y tanto es así, hermanos, que aún en nuestros días, el eco de los hechos portentosos que realizó Dios en Egipto sigue resonando. Todavía, hermanos, sigue retumbando las ondas del sonido de cada golpe, de cada plaga que Dios realizó hace 5.800 años. Vamos a Deuteronomio 4:34. Dice: ¿algún Dios ha intentado venir y tomar un pueblo para sí, de en medio de otro pueblo, con pruebas, señales, prodigios, guerra, mano poderosa, brazo extendido y grandes terrores, como todo lo que hizo por ustedes el Señor su Dios en Egipto ante sus propios ojos? Es una pregunta retórica, hermanos. Miren el 37. Por cuanto Él amó a tus padres y escogió a sus descendientes después de ellos, te sacó de Egipto con su presencia, con su gran poder. Aún hoy, hermanos, quieren hacer películas, quieren hacer documentales, quieren hacer análisis literarios, análisis de egiptología, análisis de sociología, usando esto, porque es irrefutable, real. Y todas las naciones supieron. Anoten esas citas bíblicas. Éxodo 15, 14 al 15. Éxodo 18, 1. Números 22, 5. Números 24, 8. Josué 2, 10. Samuel 4, 8. Todos esos versículos dicen que las naciones de alrededor de Egipto escucharon lo que Dios le hizo a Egipto para defender a los israelitas. Entonces, cuando Balac manda a llamar a Balaam, dice: yo supe que el Dios de ellos los sacó de Egipto y ahora vienen para acá. Venga y bendígamelos, por favor. Luego, por allá en Josué, dice Rahab, ¿se acuerdan? Hemos oído todo lo que Jehová le hizo a los egipcios y tenemos miedo, por eso cerramos Jericó. ¿Se acuerdan? Primera Samuel 4:8, también vemos cuando los filisteos dicen que llevaron el arca a los israelitas al campamento. Los filisteos: no puede ser, el Dios que destruyó a los egipcios ha venido al campamento, fuimos derrotados, esforcémonos. ¿Se acuerdan que los filisteos dicen eso? Hermanos, se cumplió el propósito de Dios. Faraón sirvió para eso. Te puse para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en todo el mundo. Y todavía lo sigue siendo. Ahora Dios se dirige al faraón con una pregunta retórica. 17 dice: ¿aún te ensoberbeces contra mi pueblo? Esa expresión ensoberbecerse, la traducción viviente traduce como actúas como señor y dueño. O sea, Faraón, hermanos, estaba tomando una actitud de señor y dueño de los israelitas, una actitud soberbia contra su pueblo. Entonces el Señor dice: a pesar de todo lo que te he mostrado y hecho contra ti, todavía te ensoberbeces. Y mire que Dios dice: no contra mí, porque pues, hermanos, ¿qué es ese gusano? Pero es contra el pueblo, porque Faraón sigue reclamando dominio sobre ellos. Entonces ninguna de las señales ha logrado convencer a este corazón terco. ¿Cómo es que es tan obstinado de seguir menospreciando a los hebreos, cuyo Dios es el único que ha demostrado que es real? ¿Cómo se atreve a seguirse oponiendo a que salgan, cuando en realidad no puede hacer nada para seguir reteniéndolos? Simplemente él dice: no quiero, y ya, porque ya no tiene ni la disposición de sus hechiceros. Ha perdido, hermanos, su capacidad comercial, su capacidad económica. Está siendo afectado en toda la integridad de Egipto.
No se ha dado cuenta de que no es nada ni nadie. Y que su dureza solamente sirve para justificar que Dios siga destruyéndolo. Por eso entonces el Señor le advierte algo, hermano, versículo 18. Mañana, a esta hora, o sea, temprano en la mañana, haré llover granizo. El granizo como tal no es nuevo. Tal vez por eso también Faraón no le da tanta importancia. Resulta que el primer trimestre del año, de cada año, en nuestro calendario, en Egipto ocurren tormentas. Y en las tormentas, pues obviamente hay lluvia y truenos, pero a veces hay granizada. Entonces cuando Dios dice, yo mañana traeré granizo, a Faraón la verdad no le sorprende porque se dice, los eruditos piensan que esta plaga ocurrió más o menos en febrero, o sea, en la época de tormentas. O sea, casualmente es la época que cae granizo, entonces el hombre no le llama mucho la atención la señal, por eso. Pero entonces el Señor va a agregar varias características para probar que esta granizada es supernatural. Las características de esta plaga son muy gráficas. Son 6 características que demuestran que no es una granizada casual, no es una granizada común y corriente. Fue Jehová Dios el que la envió para seguir confirmando su autoría y para seguir mostrando su poder. Primera característica, el granizo va a ser muy pesado. El granizo, hermanos, por mucho, tendrá el tamaño quizás de el cuarto de una mano, de un puño. Tampoco son bolas de nieve o de hielo tan grandes. Pero cuando dice muy pesado, está queriendo decir que estas bolas de nieve o de hielo más bien van a ser de un tamaño suficiente como para hacer mucho daño. Además que en el texto se agrega como ese superlativo, ¿no? Él dice muy pesado, no dice y va a caer granizo pesado, no, dice va a caer granizo muy pesado. Base, versículo 18, una granizada que nunca había habido en Egipto. ¿Y cómo vas a ver, hermanos? Acuérdense que los faraones tenían la costumbre de inmortalizar, entre comillas, hechos y situaciones o personalidades en pinturas, jeroglíficos o estatuas. Pues en ningún registro aparece una granizada como esa. Tercera, versículo 19. El granizo va a ser mortal. Va a matar a todo animal y a toda persona que se encuentre en exteriores. Que una granizada mate a un caballo, que una granizada mate a un hombre adulto, pues hermanos, es muy poco probable que eso ocurra incluso en nuestros días. Pero el Señor está diciéndole que va a enviar esa granizada mortal, que va a ocasionar eso en gran número, o sea, van a morir muchos animales, muchas personas que estén afuera. Miren que ya esta plaga contiene muerte. Por eso vemos que la intensidad creció. Las plagas anteriores no vemos registro de que ninguno haya muerto. Mosquitos, ranas, úlceras, nadie ha muerto. Pero esta plaga sí va a matar a las personas, a mucha gente. Por eso dice, empezaré a herirte sobre tu corazón. ¿Se acuerdan? Por eso, empieza ya a haber muerte. Versículo 22. Esta plaga va a afectar a la vegetación. Acordémonos que en las plagas anteriores, por ejemplo en la de los tábalos, los jardines y árboles quedaron devastados, ¿se acuerdan muchos? Pues lo que quedó de ellos va a devastarse también, va a ser afectado. Bueno, de todas maneras tengo que hacer una salvedad, hermanos. En el versículo 22 dice, sobre toda la hierba del campo en la tierra de Egipto. No significa que el Señor vaya a eliminar toda la hierba, todo lo verde de Egipto, no. Vuelve a ser otra exageración, ¿no? ¿Cómo sabemos? Miren 10:5, que la plaga de las langostas va a devorar el resto de lo que ha escapado. También todos los árboles que crecen en el campo, ¿sí? O sea, la plaga del granizo
no extinguió toda la vegetación. Es otra exageración igual que como había pasado antes, ¿se acuerdan? En el versículo 6, cuando vimos la plaga de la peste contra el ganado, ¿se acuerdan que decía que todo el ganado de Egipto fue afectado? Pero eso era una hipérbole, una exageración. Lo mismo está ocurriendo acá. Quinta característica. Versículos 23 y 33. La granizada va a ser tan terrible que va a venir acompañada de trueno, de fuego y de lluvia. Hermanos, esta plaga es muy contundente, es tremenda plaga. Primero recordemos, ha insistido toda la tierra de Egipto, toda la tierra de Egipto, toda la tierra de Egipto. Va a tener magnitud de cubrir todo el país. Todas las plagas se han hecho así, ¿sí? Ya lo han hecho. Pero esta va a matar, ya vimos eso. Pero también va a afectar a la vegetación, ya vimos eso. Pero también, no solamente va a consistir en hielo, muy pesado, sino que también va a haber fuego, rayos y centellas, y lluvia, una precipitación de agua tremenda. Eso, hermanos, es una plaga que contiene muchas cosas. Se conoce como la plaga del granizo porque es como lo principal, ¿no? Que es lo que ocasiona la muerte, pero podría llamarse la plaga de la tormenta, la plaga de las bolas de fuego, porque la palabra cuando dice que caerá fuego, esa palabra en hebreo significa que cayeron bolas de fuego. Dice esa característica, que esa es como para rematar, diríamos, versículo 26. A pesar de que cubre toda la tierra de Egipto y es mortal y pesada y variada, no afecta a los israelitas. No cae ni un granizo allá. Se mantiene la distinción. Eso es una evidencia, hermanos. Imagínense que los egipcios veían a Gosén tranquilo y podían entrar a Gosén y resulta que la marca de la lluvia estaba en todo el territorio de ellos. El Señor actúa así, hermanos, para seguir manteniendo la distinción de la que tanto hemos hablado y tanto hemos insistido, hermanos, porque es algo hermoso a nuestro favor. La distinción que nosotros tenemos ocasiona que los egipcios nos odien, ocasiona que los egipcios nos vean raros. Pero eso es bueno, hermanos. La distinción que el Señor nos otorga a nosotros es de protección, de vida. Bueno, entonces vemos, hermanos, todas estas cosas que demuestran que sí, definitivamente el Señor está muy enojado, que a pesar de ese enojo todavía quiere seguir preservando. Porque miren que Dios está siempre haciendo esa salvedad. Si yo quisiera, lo borro, pero voy a mostrar más mi poder, ¿sí? Él pudo haber enviado, hermanos,